Hola, qué bueno saber que te conectas a Global Ministries por medio de nuestro servicio online. Y estoy feliz, hoy estamos llegando a la última parte de nuestra serie Tú no eres mi jefe. Tú no eres mi jefe. Y me encantaría, si no viste las otras partes de la serie, las primeras dos partes que las grabó Abraham Pérez, el pastor Abraham Pérez de Barquisimeto, y las últimas 4 que las hice yo, y hemos estado hablando acerca de emociones como la culpa, la ira, el miedo, y vamos a hablar acerca de una emoción encubierta en el día de hoy que domina a muchos, incluso aquellos que declaran que Jesús es el jefe de su vida. Hay una emoción encubierta que les puede estar dominando, pero si es primera vez que te conectas o no te consideras un creyente, puede que esto sea tan práctico para tu vida y tan aplicable a cualquier contexto donde tú estés. Y hablando acerca de esa emoción encubierta, recuerdo cuando tendría unos 18 años de edad, a una chica de una iglesia a la que yo visitaba, no era la iglesia donde yo me congregaba porque ya yo dirigía una iglesia, me pidió hablar con ella. Era un muchacho soltero, no tenía novia, y yo pensaba que esta muchacha necesitaba un consejo, así que me dijo: 2 chicas de mi grupo me han preguntado acerca de ti. Así que ella me dijo: no sé si estás realmente interesado en una, pero no está bien que las ilusiones a las 2. Y wow, fue como un baño de agua fría. Era una advertencia, era algo que esta muchacha valientemente me estaba diciendo a mí y que me hizo reflexionar, porque esto nunca me lo habían enseñado en mi casa. Así que fue una lección. Y vamos, hemos estado hablando de emociones que controlan la vida. Y al pensar en lo que hemos estado hablando, el subtítulo dice mucho. ¿Cómo decir no a las emociones que compiten por el control en tu vida? Y hay tantas cosas que causan males en nuestra vida. Y yo pensé que todas estas cosas que causan males podrían un día detenerse. Y escribí esto: es posible que algún día termine nuestra necesidad de monitorear nuestras acciones, solo si silenciamos las voces tóxicas que vienen de dentro. Y hemos hablado acerca de que somos expertos monitoreando nuestras acciones, pero aprender a monitorear lo que sucede en el corazón es absolutamente fundamental para que nuestro crecimiento personal y espiritual avance y para que nuestras relaciones sean mejores. Así que Jesús dice: es del corazón que salen los adulterios, los homicidios, todo lo malo viene de allí. Así que muchas veces estamos pendientes cómo me voy a comportar, qué voy a decir. Pero no estamos pensando: hey, ¿de dónde vino esto? ¿Por qué hice esto? ¿Qué está en mi corazón? Y Salomón, el sabio rey que escribió 900 años antes de Jesús, hijo del rey David, él escribe acerca de esto lo siguiente. En Proverbios 4:23 dice: por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras, lo que yo vivo, lo que yo manifiesto, mis conductas, ¿de dónde salen? Salen del corazón. Debería prestar atención a lo que está en mi corazón, a lo que hay en mi corazón. Debería preguntarme: hey, ¿por qué actué de esta manera? ¿Por qué hablé de esta manera? ¿Por qué dije lo que dije? Es más, cuando pecamos, cada vez que pecamos, debemos examinar nuestro corazón y preguntarnos: ¿de dónde vino esto? Y mientras preparaba esta serie, escuché a una artista llamada Amanda Palmer citar a un amigo que le dijo lo siguiente. Le dijo: si no te ocupas de tus demonios, van al sótano de tu alma y levantan pesas, haciéndose cada vez más fuerte. Y yo no sé si tú te estás ocupando de tus demonios, ¿no? De esas emociones que parecen muchas veces incontrolables. Y eventualmente estos demonios impactarán tus relaciones. Ahora,
¿cómo sé que mis demonios están levantando pesas en el sótano de mi alma? Presta atención a esas emociones que compiten por tu estado de ánimo. Presta atención a esas emociones que compiten incluso por lo que dices, por tus acciones, por tus actitudes. Y nosotros que hemos hablado, como les dije, de la culpa, la envidia, la ira y el miedo. Y esas emociones tienen algo, y es que son fáciles de detectar. Pero hoy les hablaré acerca de emociones destructivas que se disfrazan de virtudes. Y se disfrazan de compasión, simpatía, cuidado, preocupación e incluso amor. Y por eso es tan difícil detectar esas emociones destructivas. Es más, a veces se disfrazan de respeto. Es que le respeto tanto que no sé cómo decirlo. Y escucha, hay cosas incómodas que son la mayor demostración de amor. Porque muchas veces el amor debe mostrar firmeza. Y la verdad es que el cuidado no siempre se siente cariñoso. ¿Recuerdan la historia que les conté al principio cuando esta joven se acercó y me dijo, mira, ten cuidado con lo que estás haciendo? No lo sentí cariñoso. Es más, lo sentí como un balde de agua fría. Pero wow, eso me hizo pensar. Lo que el amor requiere de nosotros puede sentirse como cualquier cosa menos amor. Y todo buen padre lo sabe. Decir no en medio de un llanto puede ser mejor que un beso. Confrontar puede ser mejor que un abrazo. Y si ustedes tienen hijos adolescentes, saben a lo que me refiero. Decir no cuando se empeñan en, hey, pero ¿por qué no? Y no importa cuánto expliques. Ahora bien, no lo van a percibir como algo cariñoso. El amor no siempre se siente amoroso. Incluso queriendo ser buenos padres podemos oír, mamá, te odio. Y alguien dijo, no hay niño que no haya pedido, por favor, Dios, no permitas que mi mami muera. Y no hay adolescente que haya deseado, llévatela. Es casi imposible ser criado por buenos padres sin haberlos odiado. En algún momento no sentiste que ese cuidado era cariñoso, no sentiste que ese amor era amoroso, pero eso fue lo que los hizo buenos padres. Cuando confrontamos a otros para hacerles ver su falta, podemos salir con estas emociones, ¿no? En vez de confrontarlos, sentimos miedo a que nos rechacen o sentimos incomodidad con el conflicto. En otras palabras, no queremos el conflicto y por eso nos retraemos o sentimos aprensión a la confrontación. Y aprensión, quizás de las tres palabras, es la palabra que merece ser explicada, ¿no? Aprensión es cuando tú percibes algo como malo, aun cuando no es malo. Le estás dando un significado psicológico en tu mente, así que muchas veces la confrontación, es necesaria, pero la estás percibiendo como algo malo. Y estas emociones, el miedo, la incomodidad y la aprensión, se disfrazan de sensibilidad y preocupación, cuando de hecho solo muestran que son eso mismo. Son miedo, incomodidad y aprensión. ¿Quieres que este miedo, esta incomodidad, esta aprensión sean jefes de tu vida, que dominen tu vida? Hay otra emoción que se cubre con el manto de bondad, cuidado y sensibilidad. Y la semana pasada hablábamos acerca del miedo. Y hay mucho temor a la gente detrás de estas emociones. Es más, el temor a la gente es la emoción más, o el miedo más psicológico que existe. Porque, recuerde, yo puedo sentir miedo a una serpiente porque tiene veneno y porque puede hacerme daño si esa serpiente está en el lugar donde yo estoy y está completamente libre y es una serpiente venenosa. Pero saben que el temor a las personas es temor a ser rechazado, temor a ser criticado, temor a ser despreciado. Y ese es el temor que mueve entonces esta
estas emociones encubiertas que se disfrazan de cuidado. No, yo no se lo digo porque es que no quiero ofenderlo. No, yo no debería meterme en eso. Además, no me ha pedido opinión. Así que hay otra emoción que se cubre con un manto de bondad, cuidado, sensibilidad, y es la indiferencia. Y escúchame, no es tanto la indiferencia de un sentimiento, es más bien como una falta de sensibilidad o de sentimiento donde debería existir uno. Es más una carencia o una ausencia de sentimientos que deberían estar presentes, pero que no están presentes. Así que la indiferencia, podríamos decir que es falta de preocupación donde debería haber preocupación. Y rara vez conocemos a alguien que dice, no me importa lo que le pase a él o a ella o a ellos. No, si hay una relación cercana, nos importa y nos duele lo que le pasa a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros miembros de grupo de vida, a las personas, a nuestra familia, a nuestros hijos. Y rara vez reconocerás y te apropiarás de la indiferencia, como diciendo, hoy estoy siendo indiferente. En cambio, decimos cosas como estas: no debería interferir. No debería interferir. O como esta: no han pedido mi opinión, así que es como entrometerme, ¿no crees? Pero no te das cuenta que no estás siendo sensible. Solo estás escondiendo tu temor a la confrontación, tu miedo al rechazo y tu aprensión hacia el conflicto. O decimos, no es asunto mío. ¿Sabes que él va a desear no haberla conocido nunca y tú no se lo estás diciendo? ¿Sabes que él va a desear no haberse metido en ese negocio y tú no se lo estás advirtiendo? La indiferencia se puede convertir en un jefe encubierto, sí. Así que no es solo el miedo, la incomodidad, la aprensión, sino la indiferencia. Y cuando necesitas que alguien te advierta algo que te llevará a la ruina porque no lo estás haciendo muy bien, quieres que esas personas te lo digan y que no escuchen las voces del miedo, las voces del temor, las voces de la aprensión y menos la voz de la indiferencia. Cuando necesitas que alguien te advierta de un peligro, tú no quieres que escuche estas voces. Y si eres un seguidor de Jesús, no puedes escuchar las voces del miedo, a la incomodidad, la aprensión, a la confrontación. Más bien deberías oír la voz del buen pastor, cuya instrucción no siempre se siente bien. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y vamos, si Él es nuestro pastor, Él es quien nos guía. Pero sabes que no todo el tiempo la guía de Jesús se siente bien. Y quiero leer toda una enseñanza que tiene su telón de fondo en una base. Y vamos a comenzar primero como con el final y luego vamos a ir al principio, ¿no? Y nos dice en Mateo 18:15, y Mateo fue un seguidor de Jesús que registró su vida y lo que dijo, parte de lo que dijo, y escribió acerca de Jesús cuando dijo, si tu hermano peca, ve a solas con él y hazle ver su falta. Y escúchame, esto es suficiente razón para no seguir a Jesús. Porque ¿quién hace eso? ¿Quién cuando ve que su hermano peca, va a solas con él y le hace ver su falta? Las personas que se preocupan hacen eso. Aquellos que dicen no a la indiferencia hacen eso. Aquellos que dicen no al miedo o a la aprensión hacen eso. Y ve lo que dice, ve a solas con él. No dice que ores por él. No dice ora por ella, para que ella y él vean eso. Y quiero retroceder unos versículos antes y darles un contexto para esto. Así es como transcurrió la conversación antes de llegar a ese verso que acabamos de leer. Y Jesús está con los discípulos y antes de llegar a este mandamiento, si tu hermano peca, ve con él a solas y hazle ver su falta, tuvo que preparar el ambiente
para hacerles ver que esto era muy importante. De hecho, tiene mucho sentido aun cuando te sientas incómodo de hacerlo. Así es como se desarrolló esta conversación en Mateo 18:1. Dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y no está hablando del cielo, están hablando del reino de los cielos. Y Jesús viene a introducir un nuevo reino a esta tierra con valores completamente diferentes a los valores de este mundo. Así que Jesús dice que Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y me imagino que buscó entre los asistentes, papá, mamá, ¿me permites a tu niño un momento? Ven. Y lo trajo al centro. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán al reino de los cielos. Y luego comienza con la parte más incómoda de su enseñanza. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, ahora le da un giro a la ilustración y comienza a hablar de sus seguidores. Es decir, de gente adulta, de aquellos que comienzan a seguirle, de aquellos que recién vienen a la luz y a la verdad. Y dice que, hey, cuidado, porque miren, si alguien hace pecar, es decir, hace caerse, hace tropezar, hace que otro se desvíe, entonces les da una advertencia. Más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Y escúchame, esto es una hipérbole, ¿ok? No es que la gente, hey, mira, hizo caer, vamos, busquen la piedra de molino. Una piedra grande, circular, que era alada por una mula o por un buey. Y ahí entonces, mientras la piedra daba vuelta encima de otra gran piedra, entonces molían la harina y otras cosas. Pero él está hablando de una hipérbole. Está mostrando lo extremo que es el asunto. Lo extremo que es el asunto cuando yo me convierto en la causa de arrepentimiento de otro. Cuando yo me convierto en la causa de la caída del otro. Y sigue diciendo, ay del mundo por los tropiezos. En otras palabras, ay del mundo por las cosas que hacen que la gente tropiece, que la gente se desvíe. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, observen bien esto. Dice, es necesario que vengan tropiezos. Hay dos tipos de tropiezos entonces. Aquellos que vienen como circunstancias de la vida, enfermedad, pérdida de empleo, una catástrofe natural. Pero hace una diferencia. Aquellos tropiezos que vienen por otro que lo ocasiona. Por otro que ocasiona que otro se vuelva más inmoral, o que otro se vuelva un vicioso, o que otro sencillamente se aparte del camino, o pierda la fe, o se desaliente. Y lo que está diciendo Jesús es, no seas el error de nadie. No seas el arrepentimiento de otro. No seas la razón por la cual perdieron el rumbo. Y luego Jesús continúa con su historia, ¿no? Y muestra que hay cosas que no debemos evitar. Pero antes menciona otra hipérbole, además de la piedra de molino. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Literalmente, ¿vamos a hacer eso? No. Es para mostrar lo importante de esto. Y si hay algo en lo cual no tienes control en tu vida, corta eso de tu vida. Si hay algo que te está haciendo caer, si hay algo que sencillamente te está desviando de la fe, corta con eso. No trates de controlarlo, no trates de dominarlo, no trates de ser fuerte. Es lo que está diciendo Jesús cuando dice, échalo. Y aquí la palabra clave es, échalo fuera de ti. Y sigue diciendo, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo. Vuelve a repetir la palabra, échalo. Fuera de ti. Y si hay algo que tiene el potencial de hacerte desear no haberte metido en eso, mejor corta eso de una vez. Y la razón por la cual usa estas medidas extremas
es porque Dios te ama tanto, que haría cualquier cosa para evitar que salgas de los límites de su protección. Y está diciendo, hey, mejor echa esas cosas de ti. Y sigue diciendo, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echados en el fuego del Gehenna. Ahora bien, la palabra clave es échalo. Teniendo dos ojos ser echado. Primero dijo, echa la mano, si te es ocasión de caer, echa el ojo. Y ahora dice, hey, cuidado, porque puedes ser echado tú completo en el Gehenna. Es mejor echar algo fuera de ti que toda tu vida sea arrojada al caos y al final perderse. Es mejor que tomes medidas extremas mientras aún tengas el control. Ahora, la pregunta es, ¿qué es Gehenna? Gehenna es un lugar literal para aquel momento. Quedaba al sur de Jerusalén y literalmente cientos de años antes de Jesús, el pueblo de Israel ofreció allí a sus hijos a un dios pagano llamado Moloch. Era un dios hueco de bronce, una figura que tenía sus manos hacia el frente y lo encendían por dentro con brea y con carbón y con todo tipo de combustibles. Y Moloch se ponía al rojo vivo y allí echaban a los bebés para ofrecerlos, para que viniera la lluvia o para que fueran más prosperados. Así que el Gehenna al final fue considerado un lugar maldito y eventualmente se convirtió en el basurero de la ciudad de Jerusalén. Y allí quemaban la basura y las vísceras de los animales y día y noche el fuego en el Gehenna, al sur de Jerusalén, estaba encendido. Y Jesús está hablando del Gehenna como un ejemplo de toda una vida que se arruina. Así que este es el principio. Es mejor echar fuera algo de ti que toda tu vida sea arrojada al caos y se convierta en un infierno en esta tierra. ¿Has tropezado? Seguro que sí. ¿Has tropezado con algo que luego se convirtió en un hábito y llegó a ser una adicción? ¿No es cierto que después que tropezamos desearíamos retroceder el tiempo y volver a ese momento donde tomamos la decisión más nefasta de nuestra vida? ¿No es cierto que desearías no haberlo conocido nunca, o no haber recibido esa llamada, o no haber contestado ese mensaje de texto, o no haber llegado a ese lugar, no haberte parado en esa calle? Algunos de ustedes deberían no haber tomado ese primer trago. Deberías haber tirado en la basura esto que era la fuente de tu tentación antes de que tu vida fuera arrojada al caos. Entonces ahora Jesús pareciera que cambia de tema y se vuelve muy personal en Mateo 18, del 12 al 15, y les dice, ¿qué les parece? Les hace una pregunta, los quiere hacer pensar y les cuenta una parábola muy familiar con una aplicación diferente. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas? Eso significa que si uno de ellos tropieza, se pierde o pierde el rumbo, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué haría un pastor si pierde a una de sus ovejas? Y dice, ¿acaso no dejará las otras 99 en el monte para ir a buscar la oveja extraviada? Eso no es lo lógico. Ellos que entendían que eso lo haría un buen pastor. Así que sigue diciendo, y si logra encontrarla, de seguro se alegrará más por esa oveja que por las 99 que no se extraviaron. ¿No es cierto que cuando algo que es de valor para ti lo pierdes, tus emociones se centran en lo que perdiste? Y si lo encuentras, tus emociones se centran en que lo encontraste. ¿Alguna vez has perdido las llaves o la cartera o la tarjeta de crédito? Vamos, cuando pierdes una tarjeta de crédito, estabas en un lugar, en el centro comercial, o paseaste por algún sitio y de repente llegaste y revisaste tu cartera. Oh, me falta una tarjeta de crédito.
Ahora puede que tengas 5, las otras 4 que están ahí puede que te estén diciendo, pero ¿qué pasa? Aquí estamos nosotras 4, nosotros te respaldamos. No, tú estás preocupado por la que perdiste. ¿Y qué pasa si de repente volteas y está ahí en el asiento y dices, oh, qué bueno, la vuelves a colocar en tu cartera? Te alegras porque tu enfoque está en lo perdido. Y es lo que está diciendo Jesús. Pero esto tiene implicaciones personales. Lo que está diciendo es que tu Padre Celestial está más emocionado por ti, que nos ves hoy por primera vez, que por mí. Y eso que yo soy el profesional, ¿no? Sí, el Padre Celestial está alegre por aquellos que rescata, por aquellos que vienen y estaban perdidos. Está hablando del Padre como un buen pastor. Y nosotros conocemos esta historia. Y dice, así también, el Padre de ustedes, que está en el cielo, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Ahora vuelve al principio, ¿recuerdan? Cuando trajo al niño al centro y dijo, si no se vuelven como uno de estos pequeños. Y recuerdan lo que dijo, hey, van a venir tropiezos. Y recuerdan lo que dijo, ay del que es causa de tropiezo. Y luego habló del ojo echado fuera, de la mano echado fuera, para que tu cuerpo no sea echado en el fuego del genema y no se pierda y tu vida no se vuelva un caos en esta tierra. Y está diciendo, el Padre no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Perderse significa estar extraviado o arruinado. Y me alegro de que Jesús se sienta de esa manera, dispuesto a ir a buscar al que está perdido. Él está dispuesto a venir detrás de nosotros cuando deambulamos o tropezamos. Y en este punto los discípulos están pensando, gracias por la enseñanza, Jesús. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Y Jesús dice, esperen, no he terminado. Y muchos leen esto y dicen, wow, qué bueno, el Señor es el buen pastor. Y Jesús dice, sí, pero no he terminado contigo, necesito decirte algo más. Como eres mi seguidor, tú tienes un papel que desempeñar en esto que estoy hablando. Y Él continúa, y allí es cuando ves a alguien que no conoces o amas tropezar, divagar o desviarse. Y en Mateo 12:15, ahí entonces es donde comenzamos. Dice, si tu hermano peca. ¿Recuerdan? Ya leímos el trasfondo y llegamos a donde queríamos llegar. Y sigue diciendo, ve a solas con él y hazle ver su falta. Jesús, nosotros oramos para que tú le traigas y tú hagas el milagro. Y Jesús dice, no ores, ve. Si tu hermano peca, tú tienes que ir. Ay, Jesús, es que honestamente eso no es tan agradable. Es incómodo. Yo quiero darle espacio. No quisiera entrometerme. Es que yo soy tan sensible y cuando no quiero ofender a nadie. Y Jesús dice, no eres sensible. No eres sensible, tú estás siendo insensible. Y Jesús dice, ¿cómo lo vas a hacer? Ve, tú y él, solos, no en público, no para avergonzarlo delante de los demás, no para hacerte ver que tú eres el mejor. Y nosotros, entonces, ¿qué decimos? No es asunto mío. Y Jesús dijo, acabo de hacer lo tuyo. En este momento, esta parábola de la oveja perdida la acabo de hacer tuya. Esta enseñanza no ha terminado. Esta enseñanza no es que yo como el buen pastor voy a ir. No, esta enseñanza también es para ti, que tú también debes ir. Mis asuntos, dice Jesús, ahora los acabo de hacer tus asuntos, porque eso es amar. Y yo les enseñé que se amaran como yo los he amado. Y eso es lo que yo haría cuando una oveja se pierde. Y ahora que quiero que tú hagas eso por aquel que peca. Y luego sigue diciendo, si te hace caso, has ganado a tu hermano. En otras palabras, será para siempre parte de tu historia, pero lo mejor es que tú serás para siempre parte de su historia.
Y hemos oído de gente que ha regresado y ha dicho, gracias a Dios porque fulano se acercó y me confrontó y un día me dijo. Y bueno, yo estaba en esto y vino Frank y me habló. Y este es el tipo de casos que, a decir verdad, no todo el tiempo hay finales felices. Porque no todo el tiempo que te acercas a otro, es más, en la mayoría de los casos no siempre ocurre un final feliz. Y te lo digo por experiencia. Muy pocos dirán, gracias mi hermano, me arrepiento, gracias por lo que me has dicho. Y Jesús dice, pero si no te hace caso, y tú dirás, bueno, ya hice mi parte, yo me voy. No, Jesús dice, no, todavía no he terminado. Si no te hace caso, te vas a acercar tú y él a solas. Si no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Y tú dices, ¿qué? ¿Quién hace eso? Está bien que uno se lo diga una vez, pero no me pidas que lleve 2 y 3. ¿Sabes quién hace eso? Buenos pastores, tu Padre Celestial, y personas que no se van a esconder tras la sensibilidad, el temor, la aprensión o algo peor, la indiferencia. ¿Y sabes qué? Cada vez que nosotros no actuamos de esta manera, solo nos estamos mostrando insensibles. Así nos ve Dios, como gente insensible. Y vamos, son los buenos pastores, son el Padre Celestial Jesús y las personas que no se esconden tras la indiferencia, insensibilidad o los temores, los que hacen eso. Y tú dirás, bueno, yo solo le estoy dando espacio y estoy orando por él para que el Espíritu Santo le hable. Y si no eres de la iglesia, pues déjame decirte que estas son cosas que decimos los cristianos, cuando en realidad lo que pasa es que estás asustado o sencillamente te comportas insensiblemente. Si aún así la persona se niega a escuchar, por favor, Jesús, dejemos que esto hasta aquí, dirás tú. Señor, esto es tan incómodo. Y sigue diciendo, lleva el caso ante la comunidad. Llévalos a su comunidad. Habla con las personas que él conoce, que se preocupan por él, por las personas que pueden restaurarlo, los de su grupo pequeño. Habla con la iglesia, habla con el pastor, habla, vamos. Pero escúchame, solo después que hayas hecho los 2 anteriores. Ahí es cuando viene esta parte. Y Mateo 12:17 dice, luego, si la persona no acepta la decisión de la comunidad, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Si alguien que comparte contigo la fe se niega a ver al mundo de la manera que Cristo lo ve, das por sentado que no están en la misma página. Lo tratas como alguien que tiene valores tan diferentes a los tuyos y una visión tan diferente del mundo. No tiene la cosmovisión que Dios vino a implantar, el reino que Jesús vino a implantar. Así que en ese momento, solo en ese momento, después que intentaste a solas, con 2 testigos o con la comunidad, ya intentaste las 3 fases, solo en ese momento retrocede. En ese momento ya no es asunto tuyo. La suposición de entrada era que veías un terreno común y por eso te acercaste a esa persona. Fuimos, participamos todos, no hay duda que no te importa. Solo en ese momento no hacemos nada, no antes. Y eso es lo que quiere decir. No quiere decir que no lo amas, solo que ahora lo amas de una manera diferente. Así que, ¿qué tal si regresamos al inicio? Si tu hermano peca, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Esto debemos hacerlo. No debemos seguir actuando como la mayoría de las personas lo hace. ¿Por qué? Porque si eres cristiano, y escúchame, si tú dices, yo soy parte de la iglesia de Jesús, este es un mandato. Es un mandato, no es una sugerencia. Ve a solas con él. Es un mandato para ti. Porque el amor no calla cuando hay algo que decir, pero el miedo sí calla. La indiferencia es silenciosa.
Y yo le he dicho muchas veces, rara vez confrontar o advertir funciona bien. Sin embargo, de vez en cuando, alguien volverá y nos agradecerá y nos dirá gracias. Y escúchame, yo no quiero ser el profeta del desastre en la vida de muchas personas. Solo puedo hablarles acerca de su realidad. Y nosotros hemos cantado una canción muchas veces. Y hemos hablado acerca de ese amor incontrolable de Dios, de ese amor maravilloso del Señor. Pero cuando la cantamos, yo me pregunto si pensamos en nosotros. Escúchame, no seremos como Jesús si nos dejamos controlar por el miedo, la incomodidad, la ansiedad y la indiferencia. No te encubras detrás de este tipo de emoción. Vamos. Y no seas tú la causa de que alguien que pudo regresar, regresara. Así que, ¿qué tal si decimos miedo, incomodidad, ansiedad, indiferencia? Tú no eres mi jefe. Escucha, te quiero hablar con mi corazón. El amor me prohíbe ocuparme de mis propios asuntos cuando me doy cuenta de que la vida de alguien necesita un poco de atención. No dejes que la incomodidad o la indiferencia te dominen. Es posible que alguien necesite de ti. Su futuro puede depender de ello. Esta es una forma más de amar como hemos sido amados por el Señor. Amar como Dios nos amó a través de Jesús. ¿Acaso no es el gran mandamiento? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado el Señor? Recuerda, cantamos esta canción. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás persiguiéndome. Y yo le digo al Señor, Señor, gracias porque tú no dijiste no es mi asunto, tú no dijiste eso, bueno, espero que reflexione. No, Él hizo todo lo que tenía que hacer para acercarse a mí y a ti. Y cantamos, no hay muro que no romperás, mentira que no desharás persiguiéndome. Eso lo hace Jesús. La pregunta es, ¿y lo hacemos nosotros por amor al otro? Y sigue diciendo, el inmenso, interminable e incontrolable amor de Dios. Dios decidió enviar a su Hijo a morir en la cruz, arriesgándose incluso a ser rechazado, porque ¿quién podría asegurar que todos iban a aceptar ese sacrificio, esa clase de amor? Se arriesgó a que tú le dijeras no a su regalo. Sin embargo, lo hizo. Y dice, corre tras de mí, deja el redil hasta que salvo estoy. En mi caso, Él me ha perseguido. Y el 100% del tiempo a través de alguien que no dejaba que el miedo o la intimidación fueran el jefe de ellos. Y yo hoy le doy gracias a Dios por la gente que se acercó y me advirtió, por la gente que se acercó y me dijo lo que tenía que decir. Doy gracias a Dios por aquellos a quienes les rindo cuenta y aquellos que se pueden acercar y decirme y hablarme, porque ese es el tipo de amor que debemos mostrar. Todo lo demás solo es miedo, solo es aprensión, solo es indiferencia. Y escúchame, cada vez que Dios me habló no fue por medio de una voz, un sueño o una visión. Lo hizo por medio de otro. Y tú puedes ser ese otro en la vida de alguien. Y estoy tan agradecido. Pero la pregunta es, ¿quién necesita saber de ti? Ya sea que tenga ganas de escucharte o no. En mi caso, le doy gracias a Dios por la vida de Yesenia. Porque no sabes cuántas veces yo he tenido aprensión, no debería meterme. Ella me dice, no, debemos hablar. Tenemos que hablar con esa persona, tenemos que acercarnos. Y me motiva a hacerlo. Y sabes, no todo el tiempo las personas dicen, gracias, qué bueno que me lo dijiste, pero
de vez en cuando alguien viene de regreso y dice, gracias por lo que hicieron, gracias por preocuparse. Y de vez en cuando alguien también lo hará a favor de ti. Así que me encantaría que juntos pensemos quién necesita saber de mí. Mientras cantamos esta canción y mientras la cantamos, yo te invito a que te comprometas con Dios a amar a los otros de la manera que Jesús, el buen pastor, nos amó. Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, mas no te dejas de entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. Aún en mi rebelión, tu amor luchó por mí. Eres tan bueno para mí. Aún yo sin valor, pagaste todo en mí. Tú eres amable hacia mí. El inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios corre tras de mí, deja el redil hasta que a salvo estoy. No puedo ganarlo, no lo merezco, dejas entregar. Cuán inmenso, interminable, incontrolable amor de Dios. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás, persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome. No hay muro que no romperás, mentira que no desharás.